El secreto que nadie pronuncia. Dicen que Isabel la Católica nació de la nada, que su acero se forjó solo en el frío de Castilla. Mienten. La historia tiene la mala costumbre de enterrar a las mujeres que construyen tronos para que los mitos no tengan sombras. Me borraron para que mi nieta pareciera una santa surgida del vacío, pero el acero que ella usó para conquistar un mundo, ese acero lo puse yo. Me llamo Isabel de Barcelos, duquesa de Braganza por nacimiento y abuela materna de Isabel I de Castilla. Fui borrada de la historia mientras forjaba a la reina que cambió el mundo, y ese vacío aún me quema el pecho 500 años después. Venía de la casa de Braganza, la estirpe más poderosa de Portugal, una familia que miraba de tú a los reyes. Mi infancia transcurrió entre azulejos brillantes y el olor a salitre del Atlántico. Dejar ese lujo por la sobriedad castellana y terminar en el frío de Arévalo fue un sacrificio que nadie registró. Mis manos, acostumbradas a las sedas más finas, acabaron encallecidas sosteniendo a una dinastía que luego me negaría. ¿Os parece justo que la historia celebre la corona y olvide la mano que la sostuvo durante décadas? Quedaos conmigo. Porque la decisión que tomé con 22 años fue el comienzo de una maldición que casi destruye mi sangre antes de que mi nieta pudiera dar sus primeros pasos. Cada piedra en el camino de Isabel I llevaba mi nombre grabado, aunque nadie pudiera leerlo. La sangre que nunca perdona. Tenía 22 años cuando me entregaron a mi tío, el infante Juan de Portugal. Tío y sobrina. Sangre con sangre. No hubo preguntas, pues en nuestra casa la lealtad se medía por la cercanía de los lazos. Aquello no fue solo un matrimonio, fue una jugada de ajedrez geopolítica. Portugal necesitaba un pie en Castilla, y yo era la bota de seda que debía pisar ese terreno. Solo contratos firmados en despachos que olían a cuero viejo y ambición pura. El infante Juan era un hombre en el centro de las intrigas lusas. Alguien que entendía que el poder se construye en la cama y se defiende en el consejo. Sentí el peso de esa firma como un hierro caliente en mi futuro. Recuerdo el vestido pesado que llevaba ese día, como la seda se pegaba a mi piel mientras sellaba no solo mi destino, sino el de generaciones enteras. De esa unión nació mi hija, Isabel de Portugal. Una niña de ojos oscuros llena de luz, que con los años empezó a apagarse. Al principio era la alegría de la corte, pero pronto esa luz se tornó en melancolía. Veíamos cómo su mirada se perdía poco a poco, cómo su mente se resquebrajaba bajo el peso de nuestra propia sangre. Los susurros hablaban de consanguinidad. Yo lo veía cada día en sus silencios, en sus ojos que ya no enfocaban el mundo, sino fantasmas invisibles para los demás. ¿Habrías compartido tú ese acuerdo si supieras que el precio sería la cordura de tu propia hija? Yo lo hice. Y mientras celebraban la boda, nadie sabía que acababan de introducir en Castilla a su propio verdugo silencioso. El dolor de ver a mi hija desvanecerse fue la primera cuota de un precio que nunca terminé de pagar. El verdugo que llegó disfrazado de reina. Álvaro de Luna creyó que mi hija era solo una moneda para pagar una deuda con Portugal. El condestable, el hombre que manejaba al débil Juan II como una marioneta, pensó que una princesa portuguesa sería dócil. Se equivocó gravemente. No conocía la furia de los Braganza disfrazada de cortesía, ese fuego heredado que corría por nuestras venas desde tiempos inmemoriales. Mi Isabel subió al trono y lo miró directamente a los ojos sin pestañear. Tenía esa calma fría de quien ya ha decidido un final irreversible. Mientras ella tejía su red, yo sentía la tensión de los hilos. Mi hija movió las piezas con paciencia de araña, ganándose a los nobles descontentos, hasta lograr lo impensable, la caída del gigante que todos creían intocable. Vi en sus ojos un brillo aterrador cuando la cabeza del condestable rodó en Valladolid. El pueblo celebró la caída del tirano. Fue un triunfo absoluto, pero amargo. Porque mientras el enemigo caía, mi hija se hundía en una oscuridad de la que nunca regresaría. Algunos dicen que fue locura. Yo sé que fue el peso de haber matado a un monstruo y haberse convertido en alguien que ya no reconocía ni su propio nombre.
Tras la muerte de Juan II, llegó Enrique IV. Y con él el peor castigo, no el odio abierto, sino el olvido absoluto. Nos desterró a Arévalo, dejándonos pudrir entre paredes de piedra. Ahora tenía que elegir. ¿Me hundía con la hija que se perdía entre sombras o salvaba lo que quedaba de mi sangre en la siguiente generación? La respuesta me atormentó cada noche durante años. 2 Isabeles contra el silencio. En Arévalo, el tiempo se pudría entre paredes húmedas y el frío cortante de Castilla. Éramos 2 Isabeles encerradas en el mismo silencio. Mi hija ya no sabía quién era yo. A veces me llamaba por nombres de fantasmas de su infancia. Algunos días me miraba como a una extraña, otros ni siquiera levantaba la vista, perdida en un letargo que ninguna medicina curaba, ninguna oración aliviaba. Cada noche encendía una vela, protegiendo la llama del viento que aullaba, y miraba la miniatura de ella en su juventud, ojos llenos de fuego, barbilla alzada desafiando al mundo. Pasaba los dedos por esa imagen y luego miraba a mi nieta Isabel, niña de mirada despierta, y le susurraba: esa fuerza es tuya. No dejes que nadie te la apague nunca, ni reyes, ni obispos, ni maridos. En ese castillo que olía a incienso y encierro, monté mi escuela de reinas. Le hablaba de nuestra genealogía portuguesa, de los reyes navegantes, de la tenacidad de los Braganza. Mientras la corte brillaba entre sedas y joyas, nosotras sobrevivíamos con mantas raídas y un orgullo que ninguna penuria doblaba, que ningún destierro podía quebrar. La historia dice que Isabel nació grande. Lo que no dice es que yo la sostuve cuando su madre ya no podía sostenerse a sí misma. Yo puse el acero en su columna con palabras susurradas en la penumbra. Pero justo cuando vi en ella la reina que sería, llegaron los mensajeros del rey. Y lo que hicieron me arrancó el aire del pecho y partió mi corazón en pedazos. Los brazos que me vaciaron. En 1461, el mundo que yo había construido en Arévalo saltó por los aires. Los consejeros de Enrique IV llegaron para llevarse a mis nietos. No los querían por afecto, sino como rehenes políticos para evitar una rebelión. Vinieron con pergaminos sellados que ni siquiera tuvieron la decencia de dejarme leer. Sentí como las manitas de Isabel se soltaban de las mías. Vi su rostro pálido a través de la ventana del carruaje, imagen grabada a fuego. Pero lo más doloroso fue escuchar los pasos de Alfonso alejándose mientras mi hija preguntaba, con voz frágil, por qué los niños no venían a cenar. Sus ojos vidriosos buscaban respuestas que yo no podía darle sin romperme. No supe qué contestarle. Por primera vez en mi vida, la voz se me rompió y solo salió un sollozo seco. Me quedé con los brazos vacíos, escuchando el eco de los caballos perderse en la distancia. Sola con una hija que ya no me reconocía y un vacío más pesado que cualquier cadena que pudiera forjarse en los infiernos. ¿Habrías resistido tú esa soledad de años solo para que tu nieta pudiera vengar vuestro nombre? Yo lo hice. Pero mientras los veía partir hacia esa corte que ya había devorado la cordura de su madre, me preguntaba, ¿sería mi sangre lo suficientemente fuerte para sobrevivir a los lobos que ahora la rodeaban? La raíz que la historia enterró. Morí el 26 de octubre de 1465 en ese mismo castillo, cuando el reino empezaba a arder en la guerra de sucesión que ella terminaría ganando. Mis nietos no estaban para cerrarme los ojos. Mi hija no entendió que me iba para siempre. Me enterraron bajo una losa sin epitafio en el convento de San Francisco, en el mismo suelo que habían pisado Isabel y Alfonso cuando jugaban a ser reyes sin saber que el destino lo haría realidad. 9 años después, mi nieta se convirtió en reina. 30 años después, su firma abrió las puertas de un mundo nuevo. Y en ningún documento importante, en ningún retrato, en ninguna crónica apareció mi nombre. Como si el árbol hubiera brotado sin semilla, como si la reina hubiera nacido sin abuelas. La historia me borró. 2 veces. Una por ser mujer y otra por ser la raíz portuguesa que la propaganda castellana quería olvidar. Pero la sangre no olvida. Mi terquedad late en cada decisión de Isabel la Católica. Mi temple está en esa columna que nunca se dobló.
Yo puse ese acero ahí en la oscuridad, mientras cuidaba a una hija rota y susurraba secretos a una niña destinada a reinar. Hoy, después de 5 siglos, por fin alguien me escucha. Si visitáis Arévalo y veis el sepulcro que aún existe, recordad que esa tumba guarda el silencio de quien forjó a una reina desde el olvido. Las raíces más profundas son las que no se ven, pero son las únicas capaces de sostener el árbol más alto que dio sombra a medio mundo. ¿Creéis que la historia tiene la costumbre de enterrar a las mujeres que más hicieron porque su fuerza resultaba incómoda para quienes escribieron los libros? Isabel de Barcelos lleva 500 años esperando vuestra respuesta.